Hola y bienvenidos a nuestra presentación acerca del transporte de las cargas peligrosas. Hoy discutiremos qué son estas cargas, cómo deben ser transportadas de manera segura y cómo identificarlas correctamente, según la clasificación de la International Maritime Organization o por sus siglas conocida como IMO. Vamos a definir qué son las cargas peligrosas, y es que se denomina así a aquellas mercancías que debido a sus propiedades o características presentan un riesgo significativo para la seguridad tanto interna como externa, especialmente en lo que respecta a la salud de las personas. Por ejemplo, sustancias químicas tóxicas, explosivos y gases inflamables. Dada la peligrosidad de estas cargas, es esencial que se transporten en contenedores específicos que cumplan con todas las medidas de seguridad correspondientes. Estos contenedores deben llevar etiquetas en sus cuatro costados para advertir sobre el contenido, indicar el tipo de clase y el número de IMO, lo que asegura la información necesaria para manejar estos materiales de manera segura y en caso de que suceda algún accidente. La IMO ha desarrollado una clasificación estándar para todas las cargas peligrosas, dividiéndolas así en 9 categorías basadas en sus propiedades, características y niveles de peligrosidad. Vamos a detallar cada una de estas categorías, las etiquetas que deben portar y el significado de cada una. Empezaremos por la clase 1, que sería la clase de los explosivos. Esta clase incluye diferentes tipos de mercancía con potencial de explosión o incendio y se subdivide en 6 partes. Tenemos la 1, que serían los que tienen riesgo de explosión de toda la masa. La división 2, que son los que solamente tienen riesgo de proyección. La división 3, que solamente tienen riesgo de incendio y efectos de onda de choque. La división 4, que tiene riesgo considerablemente bajo. La división 5, que son las poco sensibles y tienen riesgo de explosión en masa. Y la división 6, que son extremadamente poco sensibles, sin riesgo de explosión de toda la masa. Estas 6 que acabo de mencionar son parte de la clasificación 1, que es la de los explosivos. Ahora, su etiqueta es un símbolo de una bomba explotando en negro sobre un fondo naranja con el número 1. Pasaremos a la siguiente clase, que es la clase de los gases. Estos gases se pueden presentar como licuados, comprimidos o refrigerados y se clasifican en división 1, que serían los gases inflamables que tienen un símbolo de llama sobre fondo rojo. La división 2, que son gases no inflamables y no tóxicos. Su símbolo es de una botella de gas sobre un fondo verde. La división 3 son aquellos gases tóxicos y su símbolo sería una calavera sobre un fondo blanco. Como vemos en esta clasificación, cada una de sus divisiones tiene diferentes símbolos. Esto es para que sea con una mayor exactitud las autoridades, en caso de que ocurra algún accidente, puedan saber cómo tratarlo. Ahora pasaremos a la siguiente clase, que es la de los líquidos inflamables. Esta incluye líquidos o sustancias como aguarrás, pinturas y gasolinas. La etiqueta debe tener una llama sobre fondo rojo con el número 3 en el ángulo inferior. Pasemos a la siguiente clase, la clase 4, que es la de los sólidos inflamables. Se subdivide en la división 1, que son las materias sólidas inflamables, y su símbolo sería una llama sobre fondo con franjas rojas y blancas. La división 2, que serían sustancias espontáneamente inflamables, y su símbolo sería una llama sobre fondo blanco y rojo. Y la división 4.3, sustancias que desprenden gases inflamables al contacto con agua. Y su símbolo es una llama sobre fondo azul. Pasaremos a la siguiente clase, que es la clase de los comburentes y peróxidos orgánicos. Esta clase incluye múltiples divisiones al igual que las anteriores, que sería la división 1, comburentes, una llama sobre un círculo en fondo amarillo. La división 5.2 o división 2, que serían los peróxidos orgánicos, y su símbolo sería una llama sobre fondo rojo y amarillo. Pasemos a la siguiente clase, que es la clase de los tóxicos. Esta clase se subdivide en la división 1, serían las sustancias tóxicas con un símbolo de calavera sobre fondo blanco.
La división 2, que serían las sustancias infecciosas, que sería un símbolo de tres lunas crecientes sobre un fondo blanco. La clase número 8 son los corrosivos y estas sustancias tienen una definición especial, que es que estas sustancias son especialmente destructivas al contacto, como lo es el ácido sulfúrico, y su etiqueta muestra dos tubos de ensayo vertiendo líquidos sobre una mano y un metal, con un fondo blanco y negro, y el número 8 en la parte inferior del símbolo. Pasemos a la clase 9, que es una clasificación que tiene cargas diversas y incluye elementos como pilas de litio, hielo seco, entre otros. La etiqueta tiene 7 franjas negras sobre un fondo blanco, con el número 9 en la esquina inferior. Hablemos de las dimensiones y forma de las etiquetas. Todas las etiquetas deben ser rombos de 100 por 100 milímetros. Esto puede reducir solo si el tamaño del bulto lo amerita, pero siempre deben ser visibles. Ahora, mencionemos la importancia de la identificación y etiquetado. Anteriormente mencionamos que era para la mayor facilidad en caso de algún accidente, las autoridades sepan de qué manera tratarla o con qué sustancia están tratando. Y ahora diremos, añadido a esto, que la correcta identificación de las cargas peligrosas es crucial para garantizar la seguridad de las personas y del medio ambiente. El seguir las normas IMO no solo es un requisito legal, sino una responsabilidad ética para prevenir accidentes y daños. Podemos decir que el transporte de cargas peligrosas requiere de un manejo cuidadoso, sumamente cuidadoso, y conforme a las normativas internacionales, la correcta identificación de manejo de estas mercancías es fundamental tanto para tu seguridad como para la mía. El artículo 1644 nos habla de que por acción u omisión causa daños a otros, interviniendo culpa o negligencia, está obligada a reparar el daño causado. Si la acción u omisión fuera imputable a dos o más personas, cada una de ellas está solidariamente responsable por los perjuicios causados. El siguiente artículo es la base principal de la responsabilidad civil extracontractual. Toda persona tiene la responsabilidad y la obligación de reparar el daño causado, independientemente si existe culpa o negligencia. La responsabilidad civil extracontractual por transporte de cargas peligrosas es un régimen de responsabilidad que se aplica a los daños causados a terceros durante el transporte de sustancias peligrosas. Este tipo de responsabilidad es relevante por el alto riesgo asociado al manejo y transporte de estas sustancias, como por ejemplo los químicos, el combustible, los desechos tóxicos, etc. Jurisprudencia y casos relevantes. La jurisprudencia sobre la responsabilidad civil extracontractual por el transporte de cargas peligrosas suele centrarse en la interpretación y aplicación de las normas de seguridad, la determinación de la causalidad y la evaluación de los daños. Los tribunales también pueden considerar el grado de cumplimiento de las regulaciones por parte del transportista y la diligencia demostrada en la gestión de las cargas peligrosas. Ok, ahora hablemos acerca de la normativa. En el Decreto Ejecutivo número 640 del 27 de diciembre de 2006, el cual expide el Reglamento de Tránsito Vehicular de la República de Panamá, desarrolla en su capítulo 7 relativo a los vehículos de transporte para las cargas peligrosas algunas de las normativas que son utilizadas para reglamentar esto. Y empecemos con el artículo 60 de este decreto, que nos habla acerca de las atribuciones de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre con respecto al transporte de cargas peligrosas. Y estas atribuciones serían: 1. Exigir a los propietarios de vehículos o empresas de transporte el cumplimiento de las normas sobre la rotulación e identificación emitidas por la Organización de las Naciones Unidas y establecidas en convenios internacionales de los cuales Panamá es signataria y que traten sobre el tema. 2. Emitir el permiso previo de circulación. 3. Exigir que el transporte se ajuste a los requisitos presentados en la solicitud del permiso previo a la circulación. 4. Aplicar las sanciones por violación de las normas establecidas en el
reglamento que es el que mencionamos anteriormente. 5. Dictar las normas complementarias que se requieran para la aplicación del presente reglamento. Ahora hablemos del artículo 73, el cual nos dice algunas de las medidas de seguridad que tiene que tener el vehículo que transporta. En este artículo específicamente se habla del extintor de incendios, que tiene que ser del tipo ABC o BC, que debe portar para que se transporte la carga peligrosa. Y va a tener que tener este agente extintor adecuado al tipo de carga transportada y con capacidad de 20 libras. Otro artículo interesante que podemos encontrar en este decreto sería el artículo 67, el cual nos dice que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre entregará el permiso previo de circulación a la persona natural o jurídica responsable de realizar el transporte, previa presentación de los siguientes documentos. O sea, son los requisitos que debe presentar la empresa para el momento al que vaya a solicitar el permiso para el transporte de la carga. Sería la licencia de conducir del conductor, el certificado de registro único de propiedad vehicular, un pagisalvo municipal del propietario, pagisalvo de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, el pago del impuesto nacional de circulación al municipio que corresponda, la autorización de importación del material o sustancia peligrosa, un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros. Acerca de este seguro estaré hablando un poco más adelante, ya que en otro artículo lo aborda de mejor manera. También necesitamos el registro técnico de seguridad expedido por el Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y un plan de contingencia de la empresa propietaria de la carga, debidamente aprobado por las autoridades competentes. Ok, en el artículo 78 de este mismo reglamento tenemos que el permiso previo de circulación se otorga por 72 horas, pasadas las cuales, de no realizarse el transporte de carga peligrosa, se tiene que solicitar otro permiso. Bien, en el artículo 79 de este mismo reglamento nos habla acerca del seguro que deben tener los conductores o la empresa que vaya a hacer el transporte. Y es el requisito indispensable, obviamente, para obtener el permiso previo de la circulación, es contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra daños a terceros y que sea vigente durante la duración del permiso previo de circulación y con un monto fijado según el tipo de carga a transportar que no sea menor a $250,000. Este seguro es adicional a los seguros de responsabilidad por daños a propiedad ajena y lesiones corporales que se establecen para todos los vehículos en el presente reglamento. Ahora, otro de los puntos importantes que aborda este reglamento sería la frecuencia de las inspecciones técnicas de los vehículos y unidades de arrastre que se requiere para la obtención del mismo permiso previo de circulación. Lo realiza el Cuerpo de Bomberos y depende del grado de peligrosidad de los materiales o sustancias que se transporten. Ok, no podemos irnos sin antes hablar del artículo 92 de este mismo reglamento, que nos menciona las prohibiciones en relación al transporte de cargas peligrosas, las cuales vendrían siendo A. Transportar cargas peligrosas entre sí, ya que pueden ocasionar un mayor daño al esperado y puede ser complicado o al momento de que ocurra un accidente, se podría complicar la accionar de las autoridades porque no sabrían cómo mezclar, cómo tratar con una mezcla de dos sustancias altamente peligrosas. No se pueden transportar cargas peligrosas sin tomar las medidas de seguridad necesarias. No se pueden transportar cargas peligrosas con el permiso previo de circulación vencido o sin el permiso previo de circulación.